Hola jóvenes, con el día de hoy vamos a continuar con lo referente a la norma de información financiera, la Serie A. El día de hoy nos vamos a enfocar a la NIF A2, una NIF bastante interesante que nos habla sobre los postulados básicos. Como ya hemos visto, también tiene su objetivo. En este caso los objetivos es establecer y definir cuáles son los postulados básicos en los cuales nos vamos a basar y los cuales vamos a trabajar nuestra información financiera y los cuales vamos a operar nuestro sistema contable. Esta norma se emite en base a todas las empresas que emiten sus estados financieros conforme a las NIF, de acuerdo a la NIFA 3, que enseguida vamos a ver, que es las necesidades de los usuarios y objetivos de la información financiera. Vamos a comenzar, pero ¿qué son los postulados básicos? ¿Qué es un postulado? Pues los postulados son fundamentos, son aquellos y básicos, básico que se refiere a que su aplicación es general, que es de base para el entendimiento de las normas de información financiera y que siempre van a estar latentes, siempre van a estar ahí. Son estos fundamentos que el cual van a regir el medio ambiente contable en el cual generamos nuestra información financiera. Pero ¿cómo surgen estos postulados básicos? Por lo general surgen en donde, debido al análisis de la necesidad de todos los miembros que estamos enfrentados a las situaciones contables o la información financiera, se vieron necesarios establecerlos como una forma de que se respete y que facilite el proceso contable. Estos fundamentos, estos postulados, son aquellos que no pueden faltar de ninguna forma en en ninguna parte, porque son necesarios para llevar un adecuado control, un adecuado sistema y que sean la información financiera confiable, real, que enseguida vamos a analizar. Estos postulados nacen en base a las diferentes situaciones a las que se enfrentaron los contadores al momento de generar la información financiera, y como se los mencionaba, en base a la experiencia profesional, en base a su trabajo, se determinaron estas políticas que siempre deben de tener esas empresas, estos procesos que siempre deben de tener en las empresas con el fin de darle eh, un mayor cumplimiento o una mejor, eh, digamos que una mejor aplicabilidad al momento de generar la información financiera. Y estos, obviamente, se van a aplicar en congruencia con las características cualitativas que vamos a ver más adelante, que se deben de cumplir con la finalidad de que mi información financiera sea útil. Sobre todo la característica fundamental de la que hablamos es de que sea útil. Entonces, los postulados básicos nacen en base a la experiencia y el trabajo de todos los contadores que se vieron inmersos y vieron que todos tenían las mismas necesidades y que todos necesitaban que estuvieran esas políticas para que hubiera un mejor funcionamiento, una mejor operación económica, un mejor registro contable y que ayudará a la toma de decisiones, sobre todo cumpliendo con el objetivo principal que busca la información financiera, que es la utilidad para la toma de decisiones. Pero, ¿cuáles son estos postulados básicos? En total vamos a encontrar que son 8 postulados básicos, que los podemos clasificar en 4 partes. El primero es aquel que capta la esencia económica de las empresas y delimita su sistema de operación. Este lo vamos a conocer como sustancia económica. Acuérdense, esencia de las operaciones tiene relación con sustancia económica. ¿Cuál es la esencia de mi operación? ¿Cuál es el origen de esa mi operación que me permita hacer un correcto registro y una correcta clasificación? Además de nosotros cumplir con el correcto registro de nuestras operaciones. El siguiente es el postulado que delimita e identifica a la entidad económica como un solo ente. Este lo vamos a conocer como entidad económica, vamos a ver más adelante, más a fondo. Hay otro que a mí siempre me gusta compararlo con el trenecito que nosotros siempre eh, queremos en diferentes actividades cuando las generamos, que siga continuando, que siga en marcha, taca, taca, taca.
Así pasa con el postulado de negocio en marcha. Por lo general, cuando una persona abre una empresa o un negocio, nosotros damos por hecho la continuidad de la entidad, la existencia, la permanencia de esa entidad. En ocasiones ese trenecito falla o en ocasiones ese trenecito se tiene que fallar. Lo mismo pasa, o tiene que pararse, perdón. Lo mismo pasa con las empresas. En ocasiones las empresas tienen que desaparecer, tienen que cambiar y nosotros como los generadores de la información financiera, es nuestra obligación poner en las notas cuando ya ese trenecito o esa empresa ya no va a seguir continuando su camino, que va a haber un cambio, que por circunstancias económicas tiene que desaparecer. En estos casos los tenemos que informar porque el hecho de yo ver un estado financiero y ver una empresa ya damos por hecho de la existencia de una permanencia o de una continuidad. En caso de no ser así, hay que poner e identificar que no es así. Y el otro se basa en los postulados que marcan el registro contable o el reconocimiento contable de las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Y en este caso vamos a tener a 5 postulados básicos. Uno es el de devengación contable, el asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Pero veamos a fondo cada uno de estos postulados básicos. El primero nos menciona que la sustancia económica debe de prevalecer y delimitar en relación al sistema económico de la información financiera, el sistema contable, así como el reconocimiento de transacciones internas y otros eventos, perdón, que pueden afectar económicamente a una entidad. Aquí les voy a poner un breve ejemplo que espero que sea de su, para que sea más claro este tema. Por ejemplo, en este caso, tenemos a una empresa que ha realizado ciertos gastos. Esta empresa, por ejemplo, tiene algunos departamentos y existe un departamento de ventas. La empresa para vender más, eh, trata que la tienda donde se venden o se comercializan los productos le invierte a, a estas cuestiones productos de limpieza. Ay, disculpe los dibujos, nunca he sido bueno con los dibujos. Invierte con los productos de limpieza para que sea un local más bonito, más, mm, más idóneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este producto lo tenemos que clasificar correctamente acorde a la sustancia económica de la que se elaboró la operación. En este caso, el contador tiene 3 opciones. Puede mandarlo a un gasto de venta, a un gasto de administración o a un gasto financiero. Entonces, si analizamos la esencia de la operación, se compró los productos de limpieza para tener un local más limpio, un local más agradable y poder vender más. Entonces, si nos podemos pensar en la esencia de esta operación, la tenemos que clasificar acorde a esa esencia. ¿A qué vamos? Pues que es un gasto de venta. Volviendo al ejemplo anterior, volviendo a los ejemplos de esta misma tienda, este mismo negocio, ahora se compró papelería, papelería. ¿Para qué se compró papelería? Pues porque existe el contador de la empresa, la secretaria y alguna secretaria o secretario, entre otros, y utilizan esa papelería para imprimir reportes, reportes que van a servir para generar una correcta administración. El contador de la empresa quiere registrar este gasto y lo quiere clasificar correctamente. Si nos volvemos al ejemplo anterior, tiene tres opciones, un gasto de venta, un gasto de administración o un gasto financiero.
Si nos ponemos a pensar en la esencia de las operaciones, es la papelería la compró pues para que hagan correctamente las funciones el contador, la secretaria, el secretario, y que sea útil para las cuestiones administrativas. En este caso, si vemos la esencia económica de la operación, la vamos a clasificar como un gasto de administración. La esencia de las operaciones, un gasto de administración. Ahora vamos con otro ejemplo. Esta misma empresa compra, se dedica, les puse a qué se dedica, a la compra y venta de vehículos. Y aquí pasan dos situaciones independientes. Primer caso, compra un coche, pero este coche lo compra para venderlo. Este coche lo compra con la finalidad de venderlo. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro coches para vender, yo los quiero vender al corto plazo. Siguiente ejemplo, compro otro coche. Sin embargo, este coche no lo compra para venderlo, lo compra para mover a los trabajadores y que puedan hacer diversas funciones de la empresa. Vemos un mismo caso, pero con diferentes circunstancias. En los dos casos se está comprando un coche. Sin embargo, si vemos la esencia económica de la empresa, la sustancia económica de la empresa, en el primer caso, compramos ese coche ¿para qué? Se compra para venderlo. Y en el segundo caso se compra también un coche, pero en este caso no lo compramos para venderlo. En este caso lo compramos para quedárselo y que los empleados puedan hacer las funciones administrativas. Llámenle reuniones, eh, entrega de paquetería, etcétera, el nombre que ustedes quieran. Entonces, en ambos casos, los coches son unos activos, porque acuérdense que, como en clases anteriores había dicho que los activos para nosotros vamos a decir que son todos los bienes y derechos de las empresas. En este caso, tanto el carro que va a vender como el carro que se va a quedar para la empresa son eh, bienes, entonces son activos. Ahora, y vamos a ver que existen dos vertientes. El carro que queremos, que compramos para venderlo, pues obviamente si yo lo compro para venderlo, voy a querer vender al corto plazo. Entonces, quiere decir que el coche número uno va a formar parte de un activo a corto plazo que se va a llamar inventarios. ¿Por qué inventario? Porque ese coche lo compro para venderlo. Lo vamos a mandar a un inventario en lo que lo vendemos. Una vez que lo vendemos, sale del inventario. Entonces, el primer coche es un activo, respetando su esencia económica, lo vamos a comprar para venderlo al corto plazo y lo vamos a mandar a un inventario para su posterior venta. Segundo caso, este coche lo compré para mucho tiempo porque funciones administrativas voy a seguir teniendo. Entonces, también tenemos un activo, pero en este caso tenemos un activo a largo plazo y lo vamos a mandar a una cuenta que puede ser equipo de transporte o si lo queremos poner, lo vamos a conocer como equipo de transporte que forma parte de las propiedades, planta y equipo que tenemos en la empresa. Si vemos la esencia económica, primer caso, el coche se compró para venderlo. A corto plazo no queremos que el coche nos dure más de un año, ¿verdad? Porque ¿qué implica? Pues que baje el perdón, que ya no quieran comprármelo o que lo tengan que dar más barato. Entonces nosotros queremos vender ese coche rápido. Segundo caso, en este caso, no queremos vender el coche. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros lo que queremos hacer es usarlo en diversas funciones, lo ocupamos para más de un año, lo vamos a mandar como un activo a largo plazo,
mandándolo a un equipo de transporte que es parte de nuestras propiedades, planta y equipo de la empresa. Espero que con eso haya sido claro en el ejemplo de sustancia económica. Otro ejemplo de la sustancia económica, se puede decir que, por ejemplo, nosotros vamos adquiriendo ciertas obligaciones con nuestros empleados con el paso del tiempo. Un ejemplo es que a lo mejor la empresa les da como prestación que por un año, por cada año que cumpla un empleado dentro de la empresa, la misma les va a otorgar un bono al momento de su jubilación o un retiro, a lo mejor 1,000 pesos por año. Entonces, ¿qué pasa? Que cada año que cumple el empleado va generando un derecho a ese bono al momento en que se retire. Entonces, nosotros tenemos la obligación de generar una provisión, porque ya tenemos una obligación con el empleado que le tenemos que pagar determinada cantidad de dinero cuando él se jubile. Legalmente o de acuerdo al contrato, esta obligación surge hasta que el empleado renuncie. Pero financieramente hablando, si vemos de fondo, cada vez que el empleado va cumpliendo un año de servicio, él ya va generando la bonificación a lo mismo. Entonces nosotros tenemos, por su sustancia económica de la operación, si bien es cierto que se le va a dar el recurso hasta el fin del año, hasta que se retire, o hasta, hablando contractualmente, hasta que se retire legalmente, tenemos esa obligación. Sin embargo, ya el hecho de que el empleado esté trabajando mes con mes, ya va generando el derecho a recibir esa bonificación. Nosotros financieramente hablando debemos de generar esas provisiones, ese adeudo que vamos a tener con el empleado, ese pasivo para bueno, en este caso es una provisión. Ya después veremos la diferencia entre un pasivo y una provisión, pero si una provisión que tiene características de que tiene un adeudo, ya tenemos un adeudo con el empleado, tenemos una obligación, lo único que no sabemos es cuándo se lo vamos a pagar. Por eso no podemos decir que es un pasivo como tal, porque no tenemos la fecha de la obligación exacta en la cual tenemos que concluirla. Sin embargo, ya se generó una obligación que nosotros debemos de provisionar. Atendiendo a la sustancia económica, aunque sea futuro, cada mes debemos de ir cargándole eh, lo que se hace acreedor aproximadamente de prestaciones el empleado, aunque se lo vayamos a pagar al final de, de su vida laboral. Espero que les haya quedado claro y si no, trabajamos dudas más adelante. Siguiente, este tema es muy bonito y muchas empresas a veces no lo tienen muy claro. Cuando hablamos de la entidad económica, voy a ponerles otro ejemplito. Vámonos con nuestra pantalla. Cuando hablamos de la entidad económica, pues obviamente esta entidad económica puede estar formada por recursos, sobre todo si son personas morales, de particulares o de otras empresas. Algunas fuentes, sobre todo cuando me refiero al capital, o sea, lo que es recurso de la empresa, perdón por capital, perdón por esto, está formado por recursos de varias personas. Y aparte, en esta empresa intervienen varias personas que hacen las funciones para que se haga el trabajo, para que vaya funcionando el trabajo y vaya saliendo. Bueno, cuando hablamos de la empresa, todos ellos, todos los recursos se deben, que dan para la empresa, son recursos de la empresa, son recursos del ente. Por ejemplo, ellos aportaron, ellos son socios de la empresa, todos ellos son socios de la empresa. Ellos aportaron recursos y aparte ellos pertenecen al sector empresa, como trabajadores también son parte de la empresa. Todos ellos son parte de la empresa como socios y como individuos. Vamos a suponer, vamos a regresar al ejemplo del coche. Esta empresa, si ustedes recuerdan, compraron un coche para que todas las personas hicieran sus funciones.
¿A qué me refiero con sus funciones? Para que llevaran los papeles, para que fueran a hacer los trámites, para que a lo mejor hicieran algún viaje de negocio que se requería por parte de la empresa. Entonces, este carro se compró con dinero de la empresa, que a lo mejor ellos aportaron, pero ese dinero es de la empresa. Ellos aportaron para que la empresa creciera. ¿Ellos con qué finalidad aportan? Bueno, pues ellos obviamente quieren que se les reparten los dividendos, que se reparten de las ganancias de la empresa, pero ellos invirtieron su capital en la empresa para que generara. Bueno, ya tenemos el vehículo. Ese vehículo, ¿para qué se debe de utilizar? Obviamente para las funciones de la empresa. Aquí se puede malentender que a lo mejor este socio diga, yo aporté a la empresa, entonces yo puedo usar este vehículo para irme de vacaciones, pero ese es incorrecto, eso es incorrecto, porque si aportaron recursos, invirtieron en la empresa. Y esa camioneta se compró con el recurso de todos los que invirtieron para que se utilizara únicamente para la empresa. La única, lo único que se puede utilizar, para lo único que se puede utilizar ese vehículo es para que se hagan las funciones empresariales. Ninguno, ni trabajadores, ni funcionarios, ni empleados pueden utilizar un vehículo para uso personal. Es por eso que esta NIF dice que se debe de separar a la empresa de los recursos de la empresa, que obviamente fueron aportados, del de los recursos individuales de cada socio de las personas. ¿A qué voy? O sea, ni estos recursos, los que no han aportado, a menos que aporten, eso es diferente. Los recursos propios de este socio no los puede mezclar con los de la empresa, así como este socio no puede tomar recursos de la empresa, porque esos recursos son de la empresa, o sea, se deben de ver como entes individuales. Una vez que se hayan decretado ganancias, utilidades, ahora sí se va a repartir el dinero para los socios que se generó por parte de la empresa, y ese dinero sí puede hacer los socios con él lo que quieran, porque ese dinero ya es de ellos, ya se les repartió por parte de la empresa mediante acuerdos, mediante asambleas y mediante todo. Entonces, con esto lo que quiere decir es que se debe de conocer como una unidad identificable, totalmente aparte, con sus propios recursos humanos, materiales, financieros, que son conducidos y administrados por un único centro de control para la toma de decisiones, para los fines en los cuales fue creada la empresa, y que la entidad económica es totalmente independiente de sus accionistas, propietarios o patrocinadores. Lo del coche. Ellos en un inicio hicieron una empresa, cada quien dio su aportación, ese recurso se portó a la empresa, ellos invirtieron en la empresa. ¿Con qué finalidad? Pues de cobrar en su momento sus dividendos. Bueno, ese recurso ya es de la empresa. Se compró el coche de la empresa, ese coche es de la empresa, para funciones de la empresa. Que es una reunión por parte de la empresa fuera del país, se puede utilizar el coche. Pero que si un socio se quiere ir de vacaciones a Mazatlán, estaría infringiendo, es una generalidad lo que les dijimos. Eso no es correcto porque ese vehículo pertenece a la empresa. Se tiene que utilizar a la empresa. Por eso dice que tiene sus propios recursos materiales, humanos. Un ejemplo, hay un empleado dentro de la empresa que me ayuda a contabilizar los datos de la empresa. Yo no le puedo decir a ese empleado que haga otras cosas que no correspondan a la empresa porque el que le está pagando su nómina es la empresa. Entonces, las funciones que debe de hacer ese empleado debe de ser exclusivamente por parte de la empresa. Ahora bien, si otra persona quiere que haga algo adicional que no tiene que ver con la empresa, pues esta persona fuera de su horario de trabajo, cuando no intervenga con los intereses de la empresa, le puede pagar, si ya la otra persona accede gratis, eso ya es independiente, a esta persona para que haga lo que él le pida, pero de forma independiente. Separar los entes de una organización, ver que una cosa es la empresa, la organización, y otras son las personas
por fuera de ella. Eso pasa mucho en tanto en instituciones públicas como en privadas que no entienden muy bien esta diferenciación, pero es muy importante. Por eso les mencionaba que los postulados básicos nacieron de la experiencia y de los problemas que se veían relacionados los socios. Por eso los generaron, con la finalidad de facilitar su trabajo. Bueno, esta es la primer parte de la NIF A2. Espero que les haya gustado el video. Continuamos en el siguiente. Gracias.